Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar de aprovechar todo lo que se pueda la clase. Bueno, vamos a continuar con la clase. La vez pasada estábamos hablando de los animales domésticos, las especies domésticas. Estamos hablando de la domesticación y hoy vamos a continuar con eso y vamos a tocar otros temas más. Están observando. Bueno, este es un material Word que le voy a ir pasando dentro de un resumen de lo que vamos desarrollando en la zootecnia. Pero cuando hablamos de especies domésticas, eh, tenemos esta nomenclatura. Las especies domésticas se distribuyen en 4 clases zoológicas: Mammalia, aves, insecta y peces. Cuando hablamos de la clase Mammalia, aquí se encuentran todas las especies domésticas más importantes, distribuidas en 9 familias, 17 especies. Y cuando hablamos de las familias, tenemos la primera familia, que es la Equidae. Se escribe Equide, entonces la familia Equide está compuesta por el caballo, cuyo nombre científico es el Equus caballo,
y el asno, cuyo nombre científico es el Equus asinus. Luego tenemos la familia Suidae o Suide, que está representado por el cerdo. Su nombre científico es el Sus domesticus. Tenemos después la familia Camelidae o Camelidae, pero se ve Camelidae. Está compuesto por el camello, que viene a ser el Camelus bactrianus, el dromedario, que es el Camelus dromedarius, la llama, que es la llama glama, y la alpaca, que es la alpaca, la lama pacus. La alpaca, entonces la lama pacus. Luego está la familia de los cervidae, es decir, cervidae, que está representado por el reno, cuyo nombre científico es Rangifer taranus. Digamos, en la clasificación 5 se encuentra un grupo de animales representado por la familia Bovidae, que se subdivide en una familia Caprinae, representado por la cabra, por un lado, cuyo nombre científico es la Capra hircus, y la oveja, que viene a ser el Ovis aries. Luego tenemos la subfamilia Bovinae, representada por los bovinos, que se subdividen en dos grupos importantes, el Bos taurus, ¿sí?, y el Bos indicus. Estamos hablando de los tauros, bovinos europeos generalmente. Y acá también se encuentra el búfalo, cuyo nombre científico es el Búbalus bubalis. Luego tenemos en sexto lugar la familia Felidae o Felide, representado por los gatos, cuyo nombre científico es Felis domestica. En el puesto 7 está la familia Canidae o Canidae, representado por el perro que es el Canis familiaris. Luego tenemos la familia Leporidae o Leporidae, representado por el conejo. Estamos hablando del cuyo nombre científico viene a ser el Oristolagus juniculus. También acá después tenemos la familia Cavidae o Cavidae, representado por el cobayo, quien es el Cavia cobaya. Conejillo de India conocemos nosotros. Entonces, ahí incluye toda la parte de la clase Mammalia, para luego pasar a la clase Aves, que está comprendida por 5 familias con 10 especies. Las principales familias son la 1, que es la Anatidae, en donde se encuentra el ganso, que es el Anser domesticus, el pato, que es el Cairina moschata, el pato marrueco, que es el Anas boschas, y el cisne, que tiene como nombre científico el Cygnus olor. La segunda clasificación de la clase aves está la familia Phasianidae, donde se encuentra la gallina, cuyo nombre científico es Gallus domesticus, el faisán, que es el Phasianus colchicus, y el pavo real, que viene a ser el Pavus cristatus.
Luego tenemos la tercera familia de aves. Se encuentra la Penelopie, en donde está representado por el pavo común, cuyo nombre científico es Meleagridis gallopavo. La cuarta familia viene a ser la Columbidae, representada por la paloma, que es el Columba livia. Y la quinta familia viene a ser el Strutinidae, que está representado por el avestruz, el Strutio camelus, que es el avestruz africano. La clase insecta o hexápoda comprende dos familias y dos especies. La primera familia corresponde a la familia Bombicida o Bombicide, que está representada por el gusano de seda, cuyo nombre científico es el Bombis mori. Y la familia Apida, que está representada por la abeja alemán o común, el Apis mellifera, cuyo nombre científico, y también por las abejas italianas Apis mellifera ligustica, y a la vez por la abeja africanizada, la abeja africana, que es la Apis mellifera andersoni. Por último, tenemos la clase peces, que está representada por una sola familia, que viene a ser la familia Cyprinidae, y cuyo ejemplar viene a ser la carpa, que es el Cyprinus carpa. Cuando hablamos entonces de este grupo de animales domésticos, estamos hablando de estos ejemplares. Cuando nosotros criamos animales, cuando hacemos producción y cuando hacemos crianza como para ganar plata, para lucrar con ellos, tenemos que hacer la mejor forma y criar los mejores ejemplares. Entonces, este es un caballo entonces tiene ciertas características deseables en donde la estampa del animal está entrando ya prácticamente por los ojos. A ver si alguien me puede decir qué le parece este ejemplar. Hola. ¿Ya voy? ¿Qué te parece este ejemplar? ¿Es vendible? ¿Habla de guaraní, español? Oye, potata que con la mi jinetero, mea. Va a querer comprar un jinetero, por ejemplo. Hola. Feo, pues. Entonces, de ahí pues está el tema. Cuando nosotros estamos criando animales para venta y queremos vender animales, queremos obtener buenos precios, tenemos que criar animales
en lo posible de raza, como se dice, en lo posible de animales que impacten de entrada en la vista y que cumpla con los objetivos que tiene el productor, que es lo que está queriendo ganar con ese ejemplar. Si no sé si ustedes saben lo que son los jineteros, saben lo que son los que van a concursar por ahí en una sortijeada o un simple paseo a caballo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a hacer, digamos, una especie de equitación y nos vamos a competir y nos vamos a echar pinta, como se dice, este ejemplar es muy llamativo, es, impacta por su belleza. Entonces, es la carta de presentación del jinete. Esta es una raza palusa. No sé si solían ver esas películas de cowboy de antes, cuando los indios sobre el caballo pinto, de los apaches. Bueno, este es uno de ellos. Entonces, esta raza es bastante llamativa por el manto que tiene, por la coloración del pelaje que tiene y atrae mucho. Entonces, hace la diferencia con los demás ejemplares equinos en una competencia ecuestre, especialmente en las sortijeadas y en los desfiles y también en el trabajo. Entonces, un animal completito. Tiene un precio bastante elevado. No todos los pueden criar, pero sí que cuando lo criemos, es casi seguro que la. Y luego tenemos el Equus asinus. Este es conocido como el burrito, ¿verdad? Es un ejemplar que también hoy en día está bastante, digamos, hay muy poca cantidad, pero también se hicieron muchas selecciones de estos animales y hay ejemplares de muy buena calidad genética que se está utilizando mucho en el campo, especialmente para hacer los cruzamientos con la otra especie que viene a ser la especie equina, que es el caballo, es decir, se cruza con la yegua, ¿verdad? Entonces, a través de ese cruzamiento se obtienen unos ejemplares mucho más rústicos, resistentes, que son rendidores en el trabajo, que se conocen como mulas o mulos. Y andan muy bien en el campo y son muy, digamos, cotizados. Desde el punto de vista del precio, tienen un buen precio. Creo que a este ejemplar todo el mundo lo conoce. Es el cerdo doméstico, el chancho, como le llaman. En este caso estamos hablando de un berraco que tiene muy buenas características zootécnicas desde el punto de vista de la producción de carne. Tiene un cuerpo bastante alargado. Estos provienen de un chancho, ¿cómo le llaman? Selvático, el famoso curecagüe, y a partir de ello se fueron mejorando por cruzamientos sucesivos, lográndose a lo que hoy en día viene a ser no solamente este ejemplar, sino otros ejemplares de mucho más modernos, mucho más carniceros que lo que estamos viendo acá en la imagen. Anteriormente, ese curecado que le llaman tenía una cabeza grande. Esta parte, el tren delantero era bastante voluminoso y tenía un cuerpo corto y la parte de atrás del cuerpo era algo, digamos, afinado, poco musculoso. Hoy en día, incluso ya tenemos cerdos
que genéticamente fueron bastante mejorados y tenemos jamones de doble, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos una buena proporción de este sector del corte, digamos, este sector del cuerpo del animal, que al corte son bastante rendidores. Estamos hablando del gancho en los frigoríficos. Otra característica de los cerdos mejorados son que la cabeza es bastante pequeña en proporción al cuerpo. Anteriormente la cabeza era muy grande en proporción al cuerpo. Cuando estamos hablando del cerdo primitivo, del cerdo salvaje, conocido también como el jabalí, del cual estos animales eh, descendieron y fueron mejorándose a través de los tiempos. ¿Alguna pregunta? Luego tenemos la familia Camelidae, que está compuesto por el camello. En este caso estamos hablando del Camelus bactrianus, que es la que tiene, digamos, esta especie tiene doble jiba y está representado también por el dromedario, que es el Camelus dromedarius, que es lo que más nosotros conocemos, especialmente en los países donde hay mucha escasez de agua, es decir, en zonas desérticas, en zonas áridas, en donde es el ambiente de estos animales o se adaptaron a ese ambiente de estos animales. Son bastante útiles, resisten mucho, por ejemplo, la falta de agua y son bastante fuertes. En el altiplano, ya sea peruano, especialmente peruano y también en la zona alta de Bolivia, se tiene la llama glama, que también son utilizados bastante para su crianza comercial, desde el punto de vista de la producción de carne y desde el punto de vista de la producción de lana y cuero. La misma cosa la alpaca, la lama pacus, tienen esos mismos objetivos y digamos que son una fuente de vida también de esa población en esos lugares del altiplano. Incluso de su lana hacen muchos tipos de tejidos artesanales, especialmente, que sirve también para la venta. Y el reno es un animal que se utiliza mucho en las zonas frías, sirve para transporte, para tracción y sirve también para aportar carne y cuero, en zonas donde son bastante inhóspitas desde el punto de vista del frío. A este ejemplar todos lo conocemos, viene a ser la cabra. La capra hircus es un animal muy versátil, estamos hablando de una especie muy versátil, se adapta a muchos ambientes, a muchos ecosistemas y digamos que son muy útiles desde el punto de vista de la alimentación porque provee tanto leche, carne y también desde el punto de vista de la vestimenta porque provee también cuero. O sea, es uno de las especies de animales que fácilmente procrea con unas condiciones mínimas. Ella se adapta a esas condiciones y, digamos, procrea. Dime.
¿Se ve? Escucho las preguntas. Acotación, sugerencias, aporte. Luego tenemos el ovino, que el ovino Aries, que también tiene su importancia económica tanto en la producción de carne, en la producción de leche y en la producción de lana, y también la producción de cuero. Hoy entramos dentro de este grupo de animales que son los bovinos, Bostaurus, un bovino europeo, un bovino productivo, un bovino que, si bien muchas veces les cuesta adaptarse en los trópicos, como es nuestro ambiente, pero con ciertos manejos y ciertos cuidados se adaptan perfectamente y puede dar su aporte. Cuando hablamos del aporte económico que pueda brindar esta especie, es bastante. Este es un toro, por ejemplo, de la raza Aberdeen Angus, que por su estampa, o sea, lo que vemos nosotros nos dice de que es bastante productivo, de que es bastante fértil y de que es bastante precoz. Esas características se expresan en esta foto, se ve en esta foto. Es decir, cuando nosotros como veterinarios podemos, al mirar un animal, podemos decir, ese animal picoite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene características de macho, tiene buenas características masculinas, tiene buenas características de que es fértil, tiene buenas características de que es un ejemplar muy productivo desde el punto de vista cárnico y a la vez tiene características que es un animal bastante precoz. Así al mirar nomás podemos nosotros descifrar eso. Y la otra clasificación de los bovinos vienen a ser los bos índicos, son otra característica, presenta otra estampa, presenta otro fenotipo. Cuando hablamos de fenotipo es lo que nosotros vemos en el ejemplar y sabiendo mirar al ejemplar y al mirar podemos nosotros observar ciertas partes del cuerpo, podemos descifrar si ese animal tiene ciertas bondades, si tiene belleza, si tiene algún defecto, si es un animal, primero si qué especie es, qué raza es, si tiene características masculinas, si, digamos, las proporciones lineales que tiene este ejemplar están acorde a la raza que estamos mirando. O sea, hay una serie de aspectos que se pueden ir mirando y al mirar podemos ir observando y sacando conclusiones valederas. Y este es el búfalo, estamos hablando del Búbalus bubalis, que hoy en día nuestro país está con un buen despegue productivo. Están incentivando mucho la producción del búfalo actualmente. Existe una nueva asociación de criadores de búfalo que está impulsando la crianza de estos animales y explicando las bondades que tiene este ejemplar o este grupo de ejemplares. Cuando vamos a criar animales, repito, para venta necesitamos nosotros criar ejemplares
que impacten, que impacten a la vista. Si vamos a ser criadores de gatos o criadores de perros, no vamos a criar cualquier tipo de gato ni cualquier tipo de perro, sino vamos a tratar de criar gatos vendibles con un precio razonable y que sea atractivo para el comprador final. Criar gatos y perros de puro corazón nomás no es negocio y muchas veces tenemos que colocarlo con, como diríamos, con cierto esfuerzo para realizar ciertas adopciones, o sea, digamos, colocar en ciertas familias que sean familias que le adopten, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestro mejor amigo, el Canis familiaris, ¿y qué decir? ¿Verdad? Estamos hablando de un ejemplar que alegra la vida del hombre, es, digamos, quizás uno de los individuos más fieles que tiene el hombre. Y a la vez, cuando nosotros lo criamos y muchas veces no lo tratamos bien, también, digamos que como cualquier animal se resiente, pero es un individuo especial, es el único que te recibe en la casa, digamos, como si con una gran sonrisa, digamos, con un gran movimiento de cola, y eso no tiene sustituto. Entonces, cuando hablamos de la crianza de animales con ciertas características deseables, es lo acertado. Además, este ejemplar, nosotros, esta raza en especial y otras razas más, también, especialmente en estos animales, se pueden hacer cierto tipo de entrenamiento, cierto tipo de educación a través de entrenamientos, conociendo su etología y sacar mejor provecho de ellos. Guardianes, por ejemplo, son cuidadores de bebé, una serie de bondades tienen estos animales, rescatistas, una serie de bondades. Entonces, y de ahí que es uno de los ejemplares, a mi criterio, del punto de vista animal más noble que existe en la faz de la Tierra. La familia Leporidae está representada por el Oristolaus juniculus, que es el conejo que nosotros conocemos. Le llaman justamente tapití, le llaman también en guaraní, pero es uno de los ejemplares que más carne laxa y tierna produce. Es un ejemplar que produce una carne de altísima calidad, en donde generalmente ese producto final va incluso a parar en ciertos restaurantes eh, digamos, de la alta sociedad, por un lado, y por otro lado también puede ir a parar su carne en ciertos platos de hospitales, porque la terneza y, digamos, la facilidad que tiene el individuo de digerir esa carne es bastante alta. ¿Alguna pregunta? Luego tenemos la familia Cavie, estamos hablando del cobayo. También se utiliza, este grupo de animales se utiliza mucho para la realización de cierto tipo de experimentos, pruebas de medicamentos o incluso de vacunas en los laboratorios. Es de fácil crianza y digamos que pare generalmente por camadas y hace de que
de que fácilmente se reproduzca. Cuando hablamos de la clase aves, tenemos la familia Anatie, estamos hablando del ganso Anser domesticus. Estamos en un ejemplar de caracterización. Cuando tiene un ejemplar unas plumas grises, estamos hablando de que es hembra. Si las plumas son todas blancas, estamos hablando del macho. Acá, Anser domesticus, macho. Y luego tenemos el pato, el pato común. Estamos hablando del Cairina moschata. Es también bastante útil en la crianza, en la alimentación de nuestras familias, especialmente las familias campesinas. Es muy fácil, entre comillas, ¿verdad? Todo tiene sus factores de producción, pero es relativamente factible su producción a nivel de las chacras, a nivel del campo. Entonces, existen familias que tienen, digamos, buena cantidad de estos ejemplares y otras familias que ni siquiera pueden criarlo porque no tienen la más pálida idea de criarlo. Entonces, pero sí que es una de las fuentes importantes para la alimentación humana y especialmente en el campo. Y el pato Marruecos, Anabocha, tiene la caracterización de tiene unas plumas oscuras generalmente, pero con tintes tornasolados o verdosos que hacen la diferenciación a la vista. También cumple la misma función como fuente de carne y huevos para las familias. El cisne, sin embargo, el Cygnus olor, es más bien ya un ejemplar de, ¿cómo se diría?, de ornamento. Necesita ciertos medios ambientes especiales donde se pueda desarrollar, pero también, si bien su pluma y su carne son aprovechables, pero se lo cuida más bien de ornamento. A este ejemplar sí, la gallina, gallos domésticos, o sea, el gallo doméstico es lo de nombre científico. Esto sí, todos conocemos las cualidades de la gallina, las ventajas de criarlas, y que se puede obtener muchísimo beneficio con ello, se puede aprovechar desde el pasto que tenemos en nuestras granjas hasta el resto de cosecha. Incluso si queremos intensificar su producción, podemos tenerlas enjauladas o podemos tenerlas dentro de un gallinero o incluso en un semiconfinamiento. Es decir, este grupo de aves son bastante sencillos de manejar. Necesita sus cuidados como todo animal, pero son mucho más factibles de producir y a la vez también genera ingresos ya sea por la venta de los pollitos, por la venta de los huevos o por la venta de la carne misma. Entonces, cuando hablamos de ciertas características y ciertos beneficios que los animales domésticos pueden aportar, bueno, cada uno tiene lo suyo. Yo sé que hay gente que son amantes de producir gallinas, les gusta producir gallinas, entonces se siente realizado. Pero hay otros factores también, ¿no?, que muchas veces limitan mucho la presencia de perros, la presencia no solamente del perro del mismo dueño, sino del perro de los vecinos. Entonces hay que ver un poco cómo podemos criarlo, la presencia de cierto tipo de animales que también puede afectar directamente a la producción, como el IRA, como estamos hablando también de ciertos
ciertas aves rapiñeras como el tahuató, algo, ¿no? que son comedores de pollitos. Y este ejemplar, ya nació en el Faisán, ¿sí? Es una especie de ave que tiene la carne más sabrosa, ¿sí? Pero más se utiliza como ornamento. Especialmente en los parques que se encuentran dentro de la misma finca o en ciertos tipos de zoológicos o, digamos, campos de exposición en donde se lo cría a los efectos de alegrar la vista, ¿verdad? La misma cosa. Sí, no. La guinea no es un animal doméstico. Si ustedes no está catalogado animal doméstico, se llama gallina de Angola. Es más bien un animal que necesita, digamos, espacio, necesita vivir libremente para poder procrearse. Si ustedes son criadores de guinea o si por ahí suelen ver que ellos hacen un nido, prácticamente un nido común y están muy alejados muchas veces de la casa su nido. Entonces catalogado, no son catalogados tantos animales solamente, por lo menos en esta clasificación. Luego tenemos el pavo cristatus. Este sí es un ejemplar de pura belleza, en donde se lo cría para la producción especialmente de plumas de calidad y de carne. Estos ejemplares, no sé si actualmente o anteriormente, no sé cómo estará actualmente, pero anteriormente se utilizaban muchas de estas plumas para especialmente hacer porque lo que las musas y las reinas de belleza hacen su desfile en los carnavales. ¿Cómo se llama? Se le pone por el dorso. Entonces, prácticamente lo confeccionaban de la pluma de estos animales. A la vez es uno de los animales que entra como embellecedor de ambiente y en ciertas granjas y en ciertos patios se lo cría a los efectos de, digamos, alegrar también la vista, como se ve acá. Y este es el Melagris gallo pavo, es nuestro pavo común. Es uno de los animales que se cría en nuestras campiñas y en muchos países con, digamos, muchas características comerciales desde el punto de vista del plato navideño. Es el que no tiene un plato, o sea, para muchos, el que no consume la carne de pavo, un pavo en Navidad, para ellos no es Navidad, ¿verdad? Entonces, eso fue de tradición en tradición siempre, ¿verdad? Y estos ejemplares se crían para ello. No es fácil criarlos, especialmente cuando son polluelos. Son bastante vulnerables eh, y cuesta que despegue su crecimiento. Pero una vez que despega el crecimiento ya eh, es mucho más factible que llegue a buen término. Y esto, la paloma
familia Columbide anteriormente era una crianza, sería como una... había competencias sanas de vuelos de palomas mensajeras, de resistencia de las palomas a los vuelos, de quienes transmitían mejor los mensajes y compañía. Hoy en día se está catalogando de plaga, ¿verdad? En ciertos lugares hay mucha proliferación de palomas que generalmente colonizan en ciertos lugares y más todavía también que consumen muchas cosechas, especialmente en el tema del sorgo, en el Chaco. Entonces, es un animal doméstico. Tuvo su esplendor en tiempos remotos, pero hoy en día está catalogada ya de plaga, ¿verdad? Y ensucia mucho los lugares. Se encuentra en ciertos lugares, se encuentra en el patio mismo, en el techo de la casa, en el altillo de las iglesias. Es decir, en muchos lugares estos ejemplares digamos que adoptan como su hábitat o su casa. Este es un ejemplar de la familia Strutinidae que es el avestruz africano. Es uno de los, digamos, de las aves que se están explotando comercialmente, en donde la sola comercialización de los polluelos ya es un buen negocio. Entonces, acá en Paraguay había una empresa, no sé cómo estaría ahora, en la zona de Tacurubí, de la cordillera, y en el Brasil sí se cría mucho. Tiene un precio diferenciado bastante importante de su carne, por kilo estamos hablando. Y digamos que las plumas también son bastante consideradas en el mercado. Es un ejemplar que tiene fácil adaptación y que puede redituar buenas ganancias. En cuanto a la clase insecta, Oxapoda, tenemos la familia que engloba la parte del gusano de seda, que está representada por el Bombus mori. En tiempos atrás, el individuo, o estamos hablando del señor, el muchacho o la señorita que no tenía una prenda de seda, prácticamente no se lo considera casi de la sociedad, o sea que era una prenda bastante cara. Entonces, actualmente digamos, con la aparición de los tejidos industriales sintéticos, prácticamente se abolió todo este comercio de la producción de capullos de seda, hilos de seda y telas de seda, y mucho menos ahora las prendas de seda. Quizás haya todavía por ahí, pero en escasa cantidad. Totalmente está suplida por fibras sintéticas. Y anteriormente era un buen negocio. Esto sí, la producción o la crianza de estas abejas, la producción de miel, la producción de subproductos es lo que nos puede dar la apicultura. Esto sí, hasta hoy en día está más en auge, tiene muchas bondades. Estos ejemplares son irreemplazables por la labor que realizan en la polinización de los cultivos y qué decir en el aprovechamiento a la vez de ciertos componentes de las flores que hace que sea bastante, digamos, rentable su crianza.
lógico, una crianza técnica. Y una crianza que debe realizarse con cierto entrenamiento y con ciertos cuidados. No lo podemos criar en cualquier lugar, más todavía si es una abeja africanizada, donde cualquier movimiento brusco o cualquier accidente que pueda presentarse en las colmenas puede producir eh, mucho daño al hombre y a los animales. Y la clase de peces está representada por la carpa, Cyprinus carpa. Y aquí me viene a la mente algo cuando tuve la suerte de estar por el Japón y visitamos muchísimos lugares, muchísimas ciudades y por el curso, ¿verdad? Por el curso me fui a hacer. Y casi casi todas las ciudades y en los lugares donde hemos visitado, habían plazas muy bien cuidadas y esas plazas tenían estanques, ¿sí? En donde se observaban grupos de peces enormes, ¿sí? Hablando más o menos unos 30, 35 centímetros de colores. Y eran las carpas. Y le había preguntado yo a nuestro guía si cuál era la función que cumplían esos peces ahí en esos lugares, en las plazas, bien protegidas. Entonces, había, digamos, muchas funciones. Una de ellas es sencillamente eh, en la parte turística, comprar un alimento y ir a tirar los alimentos. O sea, el doble comercio. Tenía que comprar y luego alimentar. Y venía se juntaba todo ahí. Y lo que he visto también como esos estanques eran como enormes piletas, eh, estaban resguardadas por unas vallas metálicas, en donde venían gente de diferente, yo le digo, no sé si clase social, pero venía gente trajeada y miraban ahí por los peces, ¿verdad? Y le pregunto igual al, a nuestro guía y me dice que están haciendo terapia. O sea, habían ejecutivos que se iban y se relajaban mirando, pero no es solamente 10 minutos. eh, una hora y media, estaban ahí, ¿verdad? Entonces se despejaban bastante haciendo solamente esa observación. Entonces era un mecanismo de escape de las diversas dificultades que uno tiene en el día a día, en la oficina, con todos los problemas que acarrea eso. Entonces me llamó mucho la atención, dije, pocha, si hacemos esto en nuestras plazas en Asunción o en cualquier ciudad, en un zapatero me van a cosechar, decía, bueno, ahí la cultura totalmente diferente y quizás también haya una multa sumamente considerable si es que los individuos, estamos hablando de dos patas, se atreven a pescarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Están ahí. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro capítulo. Se ve esto, ¿verdad? Sí, profe. ¿Quién dijo sí, profe? Teresa Benítez. Teresa, ¿qué entendés por medio ambiente? Por la zona o el lugar en donde vivimos o habitamos. Sí. Y cuando yo estoy hablando de un ambiente animal, ¿de qué estoy hablando? Podría ser de un ambiente adecuado para su desarrollo. Genial. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un medio ambiente, más todavía un medio ambiente animal es aquel lugar donde ese ejemplar va a desarrollar todas sus potencialidades productivas y reproductivas. Por eso estoy insistiendo mucho en cuando enseñamos zootecnia, tenemos que saber en qué ambiente vamos a hacer esa crianza. No llevar animales, no comprar animales, llevar a un ambiente que no conocemos. En pocas palabras, si nosotros se nos oferta un oso polar barato y traemos aquí al Paraguay, primero que no es doméstico, ¿verdad? Segundo que no se va a adaptar a nuestro ambiente. O si traemos un bovino que es de ambiente muy frío y traemos a nuestro ambiente tropical, es difícil que se adapte. Es muy probable que tengamos que brindarle las condiciones adecuadas para su primero supervivencia, crecimiento y desarrollo. El ejemplo típico que suelo ver es uno de estos perros husky, el husky siberiano. ¿Conocen? Alex Irala. Sí, profe, Suele ver, ¿ya viste esa raza husky siberiano? El perro. creo que sí. Ese perro que es churro, ojos azules, pelo Ah, sí, marronado.
¿sí? Sí, ya he visto. Bueno, ¿y no viste todavía su comportamiento en nuestro verano? ¿Cómo? Su comportamiento en nuestro verano. No, pero me imagino que debe sentir mucho calor. Totalmente. Entonces, cuando hablamos del ambiente animal, viene a ser el ambiente, digamos, en donde, repito, ese animal debe manifestar todas sus potencialidades productivas y reproductivas. Si puede reproducirse y producir en ese ambiente, entonces ese es su ambiente. Si no puede producirse, mucho menos, o sea, reproducirse y mucho menos producir, ese no es su ambiente. Algo está pasando ahí. Tenemos que salir de ese animal y buscar otros ejemplares, otras razas que se adapten a ese ambiente donde estamos nosotros, donde nosotros queremos criar esos animales. Entonces, de ese lado estoy hablando, de ese punto de vista. Les digo acá, a ver un poco, ¿están mirando el mapa mundi? Sí, profe. Bueno, si observan el hemisferio norte y el hemisferio sur, vean que hay diferencias en cuanto a la proporción de tierra en uno y otro hemisferio. En donde la mayor proporción de superficie de tierra se encuentra en el hemisferio norte y en donde el 80% de la tierra se encuentra en el hemisferio norte y un 40% de la superficie terrestre se encuentra, estamos hablando de tierra, no agua, se encuentra en el hemisferio sur. ¿Se ve eso, verdad? Bueno, también, según la estadística y según, digamos, las informaciones, gran parte del hemisferio norte, en gran parte del hemisferio norte también se concentra la mayor población de habitantes. En gran parte del hemisferio norte también se encuentran las grandes ciudades. Entonces, si nosotros hablamos de nuestra zona, miramos nuestra zona, América del Sur, miramos el Paraguay, del hemisferio, en el hemisferio sur se encuentran, digamos, las mayores superficies de producción animal, lo que concierne a la producción de carne especialmente, que va a servir de alimentación para el mundo. Es decir, nosotros somos productores de alimentos. Si miramos a la izquierda, acá sería a mi derecha, ¿sí? A mi derecha voy hacia Oceanía. En Oceanía, más o menos la parte de Australia, está en la misma dirección prácticamente que Paraguay. Entonces son ambientes bastante similares en cuanto a temperatura, especialmente en cuanto a temperatura. Entonces, es muy probable que los animales que se encuentran en estas latitudes también puedan adaptarse en nuestra zona. De ahí que las condiciones similares de una región con respecto a otra región hace que se facilite la crianza de los animales, hace que ocurra una fácil adaptación de esos animales en esos nuevos lugares. Entonces, de ese lado queríamos que observen esto. A lo mejor nosotros vamos a traer, no sé, acá de Japón, una raza nambrena, huevo, y traemos a nuestro país, no sabe, no sabe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver un poquito en qué ambiente vamos a hacer esa crianza de animales. Y no es eso, el clima, sino que tenemos que saber qué tipo de suelo tiene, qué tipo de vegetación tiene,
sí podemos saber qué tipo de animales son los que más se adaptarían según las condiciones que tengamos en ese ambiente, ya sea en las diferentes épocas del año. Entonces, una serie de factores que tenemos que tener en cuenta para saber y entender de lo que estamos hablando, de un posible ambiente animal para la crianza de esos ejemplares. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo producción, siempre partimos de esta base, partimos de una pirámide, le llaman también los 4 pilares de la producción, en donde este dibujo en forma de pirámide, en forma triangular, es donde la base está la nutrición. Luego viene la sanitación, posteriormente el manejo y la genética. Estos 4 factores son considerados factores primordiales de la producción. Si nosotros desglosamos eso, entonces podemos ser mucho más eficientes, podemos ser mucho más productivos, podemos generar mucho más ingresos de lo que se puede ver. Muchas veces tenemos en ciertas condiciones cierto ingreso, pero había sido mejorando ciertas cositas, podemos nosotros tener mucho más ingresos. Y no solo eso, cuando hablamos, desglosamos eso, podemos ir viendo que, por ejemplo, en la nutrición de los animales podemos hacer programas de alimentación, podemos hacer programas de manejo de pastura y de cultivos, podemos hacer reserva de forraje para épocas críticas, podemos hacer suplementaciones estratégicas en ciertas épocas donde el animal necesita, o sencillamente podemos hacer una rotación de piquete adecuadamente, respetando los tiempos de pastoreo. Es decir, hay una serie de conocimientos que el técnico debe tener para que nosotros podamos nutrir eficientemente a esos animales. Ni hablemos de los requerimientos nutricionales. Si no sabemos luego qué necesita comer esos animales, partamos de algo básico, no sabemos si es herbívoro o omnívoro, no sé si es carnívoro, entonces muchas veces le cambiamos su dieta sin querer queriendo. Si no sabemos su fisiología, muchas veces no vamos a poder nosotros nutrirlo bien. Entonces, hay una serie de factores que intervienen para que podamos hacer una producción eficiente. Luego tenemos la parte de la sanitación. Lógico, animales enfermos no son productivos. Podemos hacer cierto tipo de análisis, podemos prever ciertas enfermedades con vacunas reproductivas, por ejemplo. Podemos hacer un chequeo sanitario de los animales y determinar el estatus sanitario de esos animales. Es decir, entonces, cuando hablamos de producción, tenemos que inyectar, digamos, cierto tipo de mecanismos sanitarios a los efectos de no llegar al fracaso. Y cuando hablamos de manejo, ahí entra la capacitación de los recursos humanos. Por ejemplo, el manejo general de la hacienda, ese lo va a hacer un capataz entrenado, un capataz experimentado. Y luego ya estos programas de IATF, inseminaciones, palpaciones, sincronizaciones, etcétera, ya está desde el punto de vista técnico por un veterinario. Entonces, cuando hagamos cierto tipo de manejos, especialmente desde el punto de vista reproductivo, y no dejemos que otras personas hagan el trabajo por nosotros, o mejor dicho, no dejemos que otras personas colonicen, digamos, nuestro cerebro y nos hagan cambiar nuestro esquema de trabajo. Les cuento una anécdota real que pasó con un colega bastante preparado
en donde justamente este colega se había entrenado conmigo, estuvimos trabajando un tiempito, súper guapo el muchacho, súper inteligente. Inseminamos juntos más de 7.000 vacas en total, en 2 o 3 establecimientos. Entonces son con buenos resultados, con programas de IATF y compañía. Y cuando él fue a trabajar a un establecimiento ganadero a cargo de un ingeniero agrónomo, este ingeniero agrónomo le hace un programa de IATF. Mopio ingeniero agrónomo de cuadra la programa de IATF. Entonces le hace sacar los dispositivos en forma seriada a los 8 días, a los 9 días, a los 10 días. Entonces le hace inseminar también a los 10 días, a los 11 días, a los 12 días. Lógicamente con resultados dispares. Luego del resultado, el patrón le dice al muchacho, al doctor, ¿qué pasó con nuestros resultados? El ingeniero me ordenó hacer así el trabajo. Ese me ordenó así hacer el trabajo, siendo uno veterinario, no, digamos, esa justificación no cuadra. Esa justificación no cuadra. Por eso nosotros, por más que sea nuestro patrón, por más que sea, mire patrón, ese no es el esquema de trabajo, ese no es el protocolo adecuado. Si quiere, podemos probar con un grupo de animales pequeños, pero el grupo grande de animales vamos a utilizar el protocolo que yo le voy a recomendar. Y así drástico tenemos que ser. ¿Por qué? Porque los resultados malos, en los resultados malos se buscan culpables. Y en los resultados buenos todo el mundo quiere subirse en el carro. Entonces, ese lado voy a ser un poquito enérgico con ustedes. No se dejen colonizar por otras personas que muchas veces puede que le hagan forma a propósito ese planteamiento. Hay mucha gente que cree que le vas a ir a cepillar su puesto, perdón, a serruchar su puesto y sale con una de esas jugarretas que muchas veces deja mal parado el técnico. Ante el patrón estoy hablando. Entonces, cuando hablamos de manejo, de programa de sincronización, de palpación, tenemos los conocimientos suficientes. No hacer caso a personas, a no ser que esa persona sea bastante entrenada y que esté diciendo la verdad acorde a mi plan de manejo. Entonces, si me da una manito, genial. Si me da una ayudita a hacer de esta forma, poquitito y mejorar más tu... Ahí no importa. Cuando te hace hacer cierto tipo de jugadas, digamos, hacer patear contra tu olla medio difícil. Entonces uno tiene que darse cuenta de eso. Por más que se dé cuenta de eso, muchas veces no queremos reaccionar. Nosotros tenemos que reaccionar contra esa muchas injusticias que se producen en la vida profesional. Entonces el manejo, tenemos que tener nuestro propio esquema, que nos equivoquemos por nuestros propios, no sé, que salgan malos resultados por nuestra negligencia, por nuestros malos manejos, sin querer queriendo, pero no por malos manejos ajenos. A eso es que voy. Entonces, asumir resultados, digamos, no tan buenos por otra gente, muchas veces queda muy mal y golpea, ¿verdad? Para evitar eso. Entonces, cuando hablamos de producción necesitamos la nutrición, la sanitación, el manejo y lógicamente cuando hablamos de genética ya viene a ser la inyección de animales, buenos animales, buenas características heredables, selección de toros. Podemos elegir también cierto tipo de herramientas esenciales de reproducción de carne, los trópicos, lo que le había dicho. A ver un poco si es hacer un cruzamiento direccionado a los efectos que las crías se adapten mejor a ese ambiente. Puedo hacer un cruzamiento entre un ganado europeo y un ganado indiano, donde el híbrido se comporta espectacularmente ya en ese ambiente inhóspito. Y no dedicarme a criar solamente animales puros, porque los puros muchas veces, especialmente el Bostaurus, necesitamos de mucho más cuidados y muchas veces los campos son muy grandes y
esos cuidados no llegan a los animales. Bueno, se ve este. Voy a mirar otra vez mi... Teresa de Jesús está. Sí, profe. Teresa, ¿qué está viendo ahí en la imagen? ¿Se ve? ¿Quién la ayuda? ¿Una rueda? ¿De qué? Hola. Es una rueda de carreta. ¿Conoces la carreta de carro? Y resulta ser que en tiempos allá por el año, imaginen, miren un poco lo que le voy a decir, allá por los años 70, 65, 70 más o menos, y un experto zootecnista iba a disertar sobre el medio ambiente y especialmente sobre el medio ambiente animal. Y entonces le pregunta al organizador si cómo iba a estar constituido el auditorio. No sé si me explico. ¿Cómo iba a estar constituido el auditorio donde él iba a disertar? Y le dice el organizador, mira, doctor, va a haber ingenieros, agrónomos, veterinarios, productores, estudiantes, una serie de individuos de diferentes capacidades, de diferentes tipos de conocimientos muy variados, desde muy básicos hasta muy avanzados. Entonces, como él iba a hablar del medio ambiente animal, en la producción animal, tuvo que diseñar su exposición haciendo en base a esta rueda de carro. Y yo acá lo estoy proyectando. Este gran señor fue Jan Carl Bosma, sudafricano, científico de la Universidad de Pretoria, y que creó la raza Bosmara. ¿Sí? Entonces, este zootecnista lo que hizo fue que cómo él iba a explicar al auditorio de cómo impactaba o cómo impactaba el ambiente en la producción animal y los diferentes factores ambientales. Entonces, de acuerdo a la importancia de esos factores ambientales, él lo fue ubicando dentro de la, digamos, en una rueda de carreta. ¿Sí? Víctor Candia. Sí, profe. ¿Está viendo? Sí. Bueno. Y le voy a mostrar los diferentes componentes de la rueda de carreta. Acá está la llanta. Se ve esta parte rojiza, rosada, o sea, cómo se ve. A eso lo denominó ambiente. ¿Sí? Acá están los rayos. ¿Sí? A eso lo denominó
factores ambientales. Acá los factores ambientales que, digamos, sustenta. Acá lo puso a esta parte de la rueda, se llama masa. ¿Sí? Al anillo externo de la masa lo puso el animal. Al anillo interno de la masa lo puso al manejo. Y acá en el centro de la rueda, es decir, ahí donde va el eje, en el eje de la rueda, ¿se ve la imagen? ¿Quién está ahí? Sí, se ve bien, profe. ¿Quién está? ¿Se ve? El hombre. Entonces, decía este señor que, así como estoy explicando, que en la producción animal hay muchos factores ambientales que influyen para que ese ambiente sea propicio, sea adecuado, sea, como él decía, al ser propicio y al catalogarse una rueda, debe ser bastante redondita. ¿Sí? Y decía, todo este conglomerado de factores giraba sobre un individuo que era el hombre. Entonces, en pocas palabras, decía que el principal factor ambiental en la producción, vamos a ponerle nosotros principal factor nomás, pero puede ser ambiental también, decía él, es el hombre. Si nuestro capataz, nuestro encargado, no sé, el que se encuentra en la granja no anda, por donde todo gira, no anda, entonces es muy difícil hacer producción animal. Entonces, de a poquito fue desglosando su rueda de carro y fue aplicando, fue explicando y aplicando algunos conceptos, explicando uno a uno. Entonces empezó por la nutrición, por el primer factor ambiental, digamos, todo lo que decía este doctor es que la base de todo está en la nutrición. Para que ese individuo esté en su ambiente, necesariamente en ese ambiente debe haber comida, debe haber pasto, debe haber lo suficiente riqueza en vegetales a los efectos de que ese animal pueda consumirlo y, en primer lugar, mantenerse, crecer, desarrollarse y reproducirse. Entonces, mirando un poquito ese primer factor y mirando esta imagen, ¿qué te parece, Camila? ¿Está Camila? Sí, profe. Mirando esta imagen. Y estamos hablando del primer factor que viene a ser nutrición. En estas condiciones, ¿se podría hacer eficientemente producción animal? No, porque no tiene una buena nutrición. Así mismo, acá tenemos ya una deficiencia en nuestro, digamos, digamos, en este rayo del carro. Entonces, es muy probable que nuestro ambiente, este redondito acá, esté soltándose esta parte de la llanta y se esté deformando la rueda. Entonces, si tenemos estas condiciones de nutrición, quiere decir que no podemos hacer eficientemente producción animal. Pero si tenemos este aspecto del animal, ahí cambia, pelo totalmente lustroso, brillante, hay una buena condición corporal, se nota que esta hembra, una vaca, está bien nutrida. Ahí sí tenemos esperanza de hacer
buena producción animal. Si tenemos cierto tipo de pasturas, quiere decir que ese ambiente está bastante favorable. Y vemos que los animales están contentos, están gorditos, están con buena reserva de forraje. Eso habla, digamos, muy bien de que por lo menos en el primer rayo de la rueda está bastante bien. Este primer factor ambiental. Muchas veces también ese ambiente se puede deteriorar por el camino. Estaba bien, pero con un sobrepastoreo podemos, ya con malos manejos, podemos tornarlo bastante deplorable. Entonces tenemos que manejar bien, no hacer una carga excesiva de animales ahí, sino regular la carga, rotar los porcheros, respetar el tiempo de crecimiento de la pastura, descansar este porchero por lo menos 45 días, 35 a 45 días, dependiendo de la pastura que se tenga, a los efectos de llegar otra vez a tener cierto rebrote para que puedan entrar a comer en su punto caramelo, como le llaman los ingenieros agrónomos a la pastura, su mejor momento. Si podemos nosotros hacer estrategias de nutrición o si podemos hacer, digamos, esquemas de suplementación y podemos proveerle dentro en comederos y más todavía si están encerrados y sacar, digamos, animales con buena velocidad de crecimiento, seríamos un poquitito, un poquitito más exitosos, mucho más. Utilizamos ciertos mecanismos de suplementación. Lógico, esto va a pasar por el costo, bueno, por el costo. Bueno, después habló del segundo factor, se llama el segundo rayo, que es la temperatura. Cuando hablamos de la temperatura, y más todavía en nuestros climas calurosos, cuando tenemos un Botaurus que está boqueando, que está con la lengua afuera, es decir, no está adaptado al ambiente, le cuesta mucho regular su temperatura corporal porque estos animales son homeotermos. Es decir, que debe regular su temperatura dentro de cierto rango para mantener la vida. Entonces el bovino tiene un rango de temperatura de 38 a 39 grados, pero también tiene un rango de temperatura confort y que muchas veces se aleja de su temperatura confort hacia el calor, deja de comer y empieza a jadear a los efectos de eliminar el calor corporal que primero se genera con la nutrición, por la fermentación de los pastos y segundo, por la adquisición del ambiente. Entonces, cuando ese ambiente no es tan propicio, cuando hay elevada temperatura en el ambiente, esos animales sufren. Más todavía si son este grupo de animales, los bostauros, que están diseñados para retener calor, no para disipar el calor. ¿Sí? Tiene otras latitudes. Ni hablemos cuando esos animales hacen un máximo esfuerzo para mitigar o para eliminar ese calor, incluso no solamente está jadeando, eliminando saliva, sino también se mete en los charcos disponibles y al meterse en los charcos disponibles complica el cuadro porque muchas veces puede derivar en otras patologías como la mastitis. Es decir, se complica, no solamente está adaptándose, sino ya entró a enfermarse también de un problema como la mastitis que puede complicar su existencia y puede, digamos, fácilmente fallecer. Estos grupos de animales, los que son cebú, tienen la mayor capacidad de disipar el calor. Si nosotros miramos este slide, vemos que en esta zona, en el brazuelo, se puede eliminar entre un 80 a 100% del calor
acá en esta zona de la jiba, en la zona de la espalda, en un 60 a 80%. Es decir, cuando más pliegue de papada tenga el animal, más fácilmente va a eliminar calor, porque también estos animales están diseñados para el trópico y tienen muchas glándulas sudoríparas, digamos, en su estructura de piel. También habló de la luz este señor y decía que sin la luz es imposible hacer producción animal. ¿Por qué? Pues ¿dónde viene la luz? Viene del sol, especialmente del sol. Y a través de la luz, decía este señor, que se hacen todos los intercambios, especialmente se estimula el metabolismo de los vegetales y digamos que ocurre el crecimiento, la fotosíntesis. Sin luz no hay fotosíntesis, no hay crecimiento vegetal. Sin crecimiento vegetal no hay base nutricional para los animales y se complica todo. En primer lugar, la luz sirve para la fotosíntesis. En segundo lugar, decía también este señor, con luz se activan ciertos mecanismos en los animales, especialmente ese estímulo luminoso hace que se activen ciertas glándulas que producen hormonas. Por eso es que hay animales que, ya sea en mayor presencia de luz, activen sus mecanismos hormonales sexuales y empiecen a ciclar, por ejemplo, o en ciertas aves, por ejemplo, empiezan a poner huevos. Entonces, la luz es muy importante. También así existen otros animales que son, digamos, de fotoperiodo negativo, como ciertas especies de ovinos y caprinos, ¿no? Así también existen ciertos tipos de animales que, por más que haya luz, tienen estacionalidad en la parte reproductiva, como las yeguas, por ejemplo, que ciclan mucho más cuando hay un fotoperiodo positivo, es decir, en primavera-verano. O sea, la luz entra también a formar parte de este ambiente y digamos que influye grandemente en la crianza de los animales. También habló de que la principal luz viene a ser de los rayos de la luz solar, pero que ahí la luz de los rayos solares vienen las radiaciones y esas radiaciones se pueden dividir por un prisma en diferentes colores que se va desde el lila prácticamente hasta el rojo, pasando por diferentes tipos de colores, y cuando digamos está por debajo del rojo, se presentan lo que conocemos nosotros como los rayos ultravioletas. Y esos rayos ultravioletas muchas veces solamente se sienten, no se ven, y produce cierto tipo de quemaduras en los animales que pueden derivar también en ciertas enfermedades. Entonces la radiación, decía este señor Bosma, se presenta mucho en lugares tropicales. Existe mucha radiación, existe desde el punto de vista de que esos rayos ultravioletas queman sin darnos cuenta y produce deterioro en la piel. Incluso había hablado de que a mayor altura sobre el nivel del mar se produce mayor radiación aún más. Y en ciertas zonas como cerca del Ecuador, por ejemplo, la línea del Ecuador, todos los países o las regiones que se encuentran a lo largo de la línea del Ecuador sufren más la embestida de la radiación. Con la radiación podemos tener cierto tipo de problemas, como en este caso una enfermedad que se llama fotodermitis
donde cierto tipo de animales bostauros no resisten las embestidas de los rayos ultravioletas y hace de que produzcan cierto tipo de descascaramiento de piel con exposición de tejido subcutáneo y un sufrimiento extremo de estos animales que muchas veces tienden a fallecer. Son como quemaduras, realmente son quemaduras de diversas extensiones. Este caso, por ejemplo, está dado por rayos ultravioletas, son animales de piel despigmentada, no tiene melanina, y el impacto de los rayos solares más la consumición de ciertos agentes fotodinámicos y la piel despigmentada han contribuido esos tres factores en desarrollarse este cuadro. Entonces, así no podemos hacer producción animal. Ahora un poquito, voy a traer al auditorio. Ahora un poquito, vamos a ver. Facundo Antonio. ¿Está viendo esta imagen? Bueno. ¿Qué decide este ejemplar? ¿Qué decide de ese ejemplar desde el punto de vista de la adaptación a ese ambiente donde se lo crió? Entonces, ¿está o no está en su ambiente? ¿Está o no está en su ambiente? Entonces, esos son los errores, mejor dicho, digamos, las observaciones que tenemos que hacer, pero antes de que venga este animal. Este animal vino en un ambiente donde no era un ambiente propicio para su crianza y se lo crió como un animal autóctono de esa zona. Y es un animal esta es una raza Charolais se escribe, es una raza francesa, viene sin climas templados y se lo coloca en un ambiente tropical, subtropical, ¿verdad? Donde los rayos ultravioletas son bastante intensos. Entonces, este animal no tiene la culpa, sí el hombre que lo trajo. Entonces, nosotros tenemos que prever eso. Antes que ocurra eso, nosotros ya tenemos que abrir el abanico. Bueno, esa raza no se va a adaptar a este ambiente. Tenemos que traer otro tipo de raza. Entonces, esos aspectos, esos criterios técnicos son los que nosotros tenemos que desarrollar en los lugares de trabajo. Hace poquito un colega me preguntó, doctor, ¿hablan guaraní? Ya, son todos chetos, bro. Sí, profe. Todos Sí, chetos. profe. ¿Hablan? No, entendemos. Bueno, un colega me llama por teléfono y me dice, doctor, va de experiencia ERECO. Me dice, ¿qué experiencia tenés con la raza Cenepol para meter en esterones? El ambiente que tenemos en una estancia acá en la zona creo que era Casa Paz, no recuerdo bien, pero era esteral, o Misiones, o entre Casapá, Misiones y en Bucura, no recuerdo cuál bien, pero era una zona donde casi la mayoría, la totalidad de su campo está bajo agua. Y el patrón estaba interesadísimo en comprar pajuelas de Cenepol, de la raza Cenepol. Mira, ¿qué te voy a decir, Gerard? El Cenepol fue criado para zonas áridas, para zonas donde no hay agua, para zonas donde hay, digamos, ambientes calurosos extremos. Ahí sí se da espectacular. No tengo experiencia en Cenepol que haya entrado en estero a comerlo. Estoy a mentir, estoy a pilotear, le dije así bien sinceramente.
Entonces, de ahí nomás, bueno, gracias, le dije, voy a decirle al patrón. De ahí nomás ya le llamé a otro colega y le comenté también lo mismo. Y me dijo la misma cosa. Nunca he visto estereótonos. Y un productor, un veterinario de años me dijo eso. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a meter animales donde no es su ambiente? A eso quiero llegar. Si sabemos ya cómo es el ambiente, tenemos que llevar animales que se van a adaptar sin ningún tipo de problema a ese ambiente y podemos hacer buena producción animal en ese ambiente. No complicarnos la vida de entrar hoy. Ese lado quería comentar. Con muchos tratamientos, con muchos cuidados, ese ejemplar está todo pelado. Este ejemplar, miren la mancha. Después de apartarse, después de tratarse, después de cuidarse, llegó otra vez a la mancha. Recuperar un poco su característica de vaquilla, ¿verdad? De vaquilla volando. Totalmente, mira un poquito, totalmente sin melanina, despigmentada la piel, se ve una piel rosada. Entonces, son factores bastante importantes que se encuentran digamos, en el animal mismo y que el impacto de los rayos ultravioleta va a ser tremendo, fue lo tremendo en ese animal. Entonces, implica muchos cuidados. Por lo mínimo tenemos que poner una sombra, como mínimo tenemos que ponerle un sistema de pastoreo, silvopastoril o algo de eso, ¿verdad? O mantenerle bajo techo con suplementación ahí en batidas. Y este viene a ser el esquema de cómo impactan los rayos solares sobre los animales. Puede que impacte directamente el sol. No sé si se ve el grosor de estas líneas. A mayor grosor, más impacto. Entonces, puede haber impacto directo o indirectos. Por ejemplo, acá el sol va en esta dirección, impacta en la nube y de la nube medio amortigua algo y de la nube hace digamos, otra vez un direccionamiento hacia los animales. Puede que impacte en el suelo y el suelo, si está desnudo, rebota y va a impactar en los animales. Pero si el suelo está, digamos, con pasto verde, parte del impacto que hacen los rayos ultravioleta en los pastos verdes se amortigua en eso, y si rebota va a rebotar en los animales un rayo bastante más débil. No sé si ustedes tienen la experiencia de haberse quemado la piel. Las chicas sabrán mejor, y los muchachos también, cuando van a la playa, o cuando van a pescar los muchachos. Entonces, muchas veces, siempre por el impacto directo del sol, si no tenemos un protector, incluso con protectores, muchas veces nos quemamos y nos descascaramos. Pero cuando digamos, no facilitamos que el rayo impacte directamente, nos fuimos con un sombrero, una hambrena, huevo, a pescar, mangas largas, pantalón, digamos, largo, pero estábamos pescando y había sido los rayos ultravioletas, impactaron en el agua y luego en nuestra cara salimos prácticamente totalmente quemados sin querer queriendo, y es lo que se conoce como la quemadura de la resolana, que también ocurre en los animales. Entonces el efecto resolana es lo que están haciendo acá. Estos rayos ultravioletas impactan el suelo desnudo. En el corral hace muchísimo calor y encima los animales están encerrados, no pueden ir a una sombra, están totalmente expuestos a los rayos solares y encerrados.
imagínense. Entonces, cuando nosotros hablamos de cierto impacto de estos rayos, los CUs, estamos hablando, el Bos indicus, resisten mucho más que el Bos taurus y son los animales que más se adaptan a esos ambientes con mucha radiación. También este señor había hablado de la altitud en la crianza de los animales y recorrió todo el mundo, prácticamente se lo llamaba de aquí para allá, y él daba sus conferencias y había dicho de que las grandes alturas, siempre el hombre quiso colonizar las grandes alturas, y para hacer crianza en las grandes alturas había muchas dificultades. La primera dificultad que encontró es que en las grandes alturas había escasez de oxígeno. O sea, el tenor de oxígeno era bastante escaso. El intercambio gaseoso digamos, del cuerpo con el aire era escaso. Entonces la hematopoiesis la hematosis era escasa. Entonces, para ello, debería tener cierto tipo de especies de animales que se adaptaban a las alturas. También encontró en su recorrido, este señor había comentado en sus libros, de que en la mayoría, en un casi 99 pico por ciento de los casos, en las alturas hay un suelo sumamente pobre, en donde hay digamos, una acidez muy alta al suelo, suelos muy ácidos, escasa nitrificación, digamos que ahí los vegetales crecen muy poco y digamos que no existe la fuente de alimentación para los animales. O sea, no existe la fuente en cantidad y en calidad para alimentación de los animales. Solamente en una región en el mundo encontró, y decía que en estas altitudes solamente si van a criar, debería criar animales de porte pequeño, animales pequeños, incluso especies pequeñas como las cabras y las ovejas. Y también en su recorrido había encontrado un solo sector, digamos, un solo país especialmente, en donde sí en las grandes alturas encontró que había vegetaciones, pasturas, praderas muy exuberantes y que con especies de forraje bastante buenas, tanto leguminosas como, ¿cómo le diría? Las gramíneas. Y también es ahí que se crió y se desarrolló y se adaptó una raza de enormes proporciones en las alturas, conocida como la palo suizo. Es decir, una raza grande, pesada de bovino, y que pudo desarrollarse debido a que las condiciones ambientales de ese lugar, y estaba hablando justamente de los Alpes suizos. Ese animal se adaptó perfectamente. ¿Qué hizo el animal? Como normalmente un bovino tiene entre 6 millones a 8 millones de glóbulos rojos por ml de sangre, este bovino duplicó sus glóbulos rojos. Estaba en torno a los 12, 14, 16 millones de glóbulos rojos por ml, y eso hizo que se pudiera adaptar a las grandes alturas, en donde dijimos la tensión de oxígeno es escasa. Entonces pudo tranquilamente adaptarse a ese ambiente hostil desde el punto de vista del oxígeno. Y también había dicho este señor que las grandes alturas, hablamos de individuos ya humanos, generalmente tiene las grandes poblaciones humanas que se encuentran en las alturas, tienen una apariencia bastante peculiar, decía, especialmente citó algunos lugares como los Alpes, como las alturas peruanas, los altiplanos.
en donde la estructura de la caja torácica de los individuos es bastante desarrollada. Un individuo decía pequeño, no tan alto, pero con buena caja torácica, que hacía que, digamos, tenga unos pulmones